¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Estamos listos, estamos listas, estamos completos sobre todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están este inicio de semana? Gracias por acompañarnos una vez más en una edición de Café con Voz, el saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a quienes nos escuchan por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Pueden seguir el programa Café con Voz a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Voz. Porque siempre es buen momento para disfrutar de un rico café. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente en el buscador Café con Voz y ahí aparecerán los más de 600 programas. Qué barbaridad, qué cantidad de programas los que están ahí. Más de 600 ya, así que así puede estar en contacto con nosotros. Más adelante, en el programa, el doctor Néstor Avendaño, economista independiente, está con nosotros para hablar de dos temas específicos. Uno de ellos, ¿hay algún tipo de alteración en la información relacionada con el Producto Interno Bruto? ¿El crecimiento económico del 2016 fue realmente de 4.7? ¿Fue más, fue menos? Más adelante el doctor Avendaño contesta a estas preguntas según su apreciación. Y por otro lado, ¿qué efectos está teniendo desde ya en la economía esa amenaza que se llama NICAAT, que está en camino y que según la información que han brindado algunas fuentes podría estar aprobada más o menos en julio de este año? ¿Qué efectos ha tenido ya o qué efectos puede tener en los meses que siguen? De esto y más conversaremos con el doctor Avendaño. Ustedes seguramente tienen algunas opiniones alrededor de los temas. Ya saben, pueden escribirnos por medio de las redes sociales o llamar a los teléfonos cuando los tengamos en pantalla. Los invito a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto. El de noticias de qué está hablando el país. Quiero felicitar a las autoridades de la Policía Nacional, a las autoridades de Cruz Roja, al MINSA, que si bien es cierto la cifra que nos han brindado oficialmente alta, estamos hablando de entre 46 y 50 muertos. Hay una cifra que está ahí
bailando entre 46 y 50 muertos. Después de estas festividades de Semana Santa. Y digo felicidades porque el año pasado fueron 76 muertos. Entonces, si comparamos, estamos hablando, si son 46, son 30 menos. Y si son 50, son 26 menos. Y una vida menos ya es bastante. Como les digo, la cifra es alta. Si son 50, son altos siempre. Pero son menos que el año pasado. Y debo decir que el despliegue que se vio en las carreteras, acá en Managua bastante, en las carreteras también, de autoridades de los uniformados de la policía y también de la gente de la Cruz Roja, que a pesar de haber conseguido la mitad del presupuesto nada más de lo que tenían, le dieron cobertura a más de 120 balnearios, rescataron a más de 200 personas con vida. Es decir, creo que el resultado es satisfactorio. Hay varias medidas que dieron resultado. Entre ellas, por ejemplo, mencionaban las autoridades de la policía, las autoridades de Cruz Roja, que simularon algunas personas que se estaban ahogando para que la gente tomara precaución y se saliera del agua o tomara las medidas para evitar ponerse en peligro. En Gilúa, por ejemplo, las boyas, que son las que establecen el límite de lo hondo o lo más hondo y lo seco, las acercaron un poco para que la gente no anduviera pensando en que estaba desafiando pues al peligro. En el Trapiche, que es uno de los balnearios más visitados que hay y que, por cierto, hasta esta hora no se ha reportado ni un muerto por sumersión en el Trapiche, ahí lo que hicieron fue bajar también el nivel de las piscinas para evitar clavados y demás. Entonces creo que hay gente que estuvo quejando más bien que qué barbaridad, que está seco esto, que lo secaron. No, lo que hicieron fue bajarle un poquito el nivel al agua para que hubiese más prudencia, y creo que los resultados son, como les digo, satisfactorios. Un gran reto tenía la policía, porque como veníamos con el número de accidentes bastante fuerte, entonces creo yo que hay 23 muertos por accidentes de tránsito. Para una cifra baja para lo que veníamos viendo en lo que antecedió a la Semana Santa. Así que creo yo, pues, qué bien que usted me está viendo, qué bien que yo lo estoy viendo también o me está escuchando, porque lógicamente no es una víctima. Lo más lamentable en la sumersión, estos 3 primos que murieron en el balneario del Menco, allá en Rivas, 3 personas, familiares, una mujer y 2 hombres, murieron en Rivas, en este balneario, en el lago Cocibolca. Se subieron a una lancha, parece que no era la capacidad suficiente, la que tenía la lancha se dio vuelta. 5 personas más que iban montadas en el bote o en la lancha, no tengo muy claro si era una lancha grande o un bote, se salvaron, pero estos 3 primos perecieron. Lo más trágico en el sentido de una familia afectada por lo que ocurrió en Semana Santa. Por otro lado, hay también información positiva durante este descanso. El Banco Mundial anunció un préstamo para educación en Nicaragua, $55 millones, otorgado por el Banco Mundial a 1 millón de estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria que podrán acceder a educación de mejor calidad, de acuerdo a la información del proyecto Alianza para la Calidad Educativa. El proyecto está dirigido a 3 aspectos: perfeccionar las habilidades pedagógicas de los docentes de preescolar, primaria y el primer ciclo de secundaria, realizar mejoras en condiciones físicas en aproximadamente 45 escuelas en distintas zonas de Nicaragua, y el tercer componente es apoyar la gestión y el seguimiento del proyecto de fortalecimiento de capacidad técnica y fiduciaria de educación. Buenas noticias para la educación. Siempre nosotros que escuchamos, que vemos, que nos enteramos que hay dinero para que la gente estudie, para que se mejore la calidad, para que se construyan escuelas, lo celebramos. Ojalá y que tengamos la cabeza para implementarlo de la mejor forma, ejecutarlo en tiempo y forma. Recuerden que ha habido préstamos aquí que han quedado subejecutados, quedan de arrastre para otro año o simplemente no se ejecutan. Entonces ojalá que este 55 millones
de dólares que ha otorgado el Banco Mundial, y son estos préstamos los que tienen que ver con la NICAD, ¿verdad? O sea, me refiero a que este tipo de préstamos, si la NICAD se aprueba, son los que serían afectados. Por ejemplo. Entonces creo yo que ahí es donde vamos a hablar con el doctor Avendaño más adelante sobre este tipo de cosas alrededor de esa amenaza que se llama NICAD. Dice por acá Abraham Elías Duarte en el Facebook de Café con Voz: saludos mi estimado, siempre fiel a tu programa, saludos a todo el gremio de abogados, y a ver qué día tocas el tema del nuevo procedimiento civil oral en tu programa. Si vamos a abordarlo en estos días, vamos a buscar a gente que nos ayude para el nuevo procedimiento, el Código de Procedimiento Civil nuevo que ya está en vigencia. Por otro lado, otra noticia que hay que ponerse las pilas es el tema de la Jornada Nacional de Vacunación. A partir del lunes se lanzó oficialmente la gran Jornada Nacional de Vacunación, que estará garantizando la aplicación de vacunas, vitaminas, antiparasitarios a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Así que hay que acudir a los centros de salud. La jornada se va a estar realizando entre el 17 de abril y el 5 de mayo. Tienen como objetivo aplicar 1.148.000 vacunas y administrar 1.070.000 dosis de antiparasitarios y 744.700 dosis de vitamina A. Esta es la información que se ha brindado el lunes, así que de acuerdo a la información que estaba brindando Marta Reyes, que es la responsable de inmunización del MINSA, se van a proteger 15 enfermedades: tuberculosis, polio, difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, meningitis viral, meningitis bacteriana, neumonía viral, neumonía bacteriana, diarrea graves por rotavirus, sarampión, rubiola y también parontivitis. Así que hay que ir con los chavalos y las chavalas y con los adultos mayores a los centros de salud para vacunarse. Hay que apoyar a las autoridades en ese sentido. Por otra parte, en Venezuela la cosa no es nada fácil. Nicolás Maduro dice que va a estar el ejército en las calles, ya ha sacado el ejército a las calles. Dice que el primer canto de gallo ahí van a estar. Viene una marcha de la oposición que le llaman la madre de todas las marchas, y como respuesta y bajo el pretexto de que saludan a este cuerpo militar cívico que formó el presidente eterno Hugo Chávez, están en las calles los militares venezolanos a propósito de una marcha que se va a realizar el 19 de abril, una marcha anunciada por la oposición en la que exige a Nicolás Maduro elecciones prontas, liberación de los presos políticos, y entonces el presidente Maduro ha enviado a las calles al ejército. Los opositores dicen que es una señal de intimidación o que tratan de intimidarlos, pero que no se van a dejar y que van a salir a marchar el 19 de abril. Fea la cosa, hay 5 muertos por lo menos, más de 200 heridos, alrededor de 300 detenidos en esta situación que cada día se vuelve más caótica allá en Venezuela. Y no quiero dejar de mencionar que el mundo estuvo caliente durante la Semana Santa. Caliente en el sentido de que hubo movimientos internacionales que son bien delicados. Corea del Norte, ese que está lista para una guerra nuclear contra Estados Unidos, que van a ser despiadados en contra de quienes lo ataquen, en contra de Estados Unidos y en contra de sus aliados. En Siria, Bashar al-Assad dice que el ataque con químicos fue un montaje de parte de fuerzas externas, que él nunca ha lanzado una bomba en contra, después de los acontecimientos del 2013, no se ha atrevido a hacer nunca esto, y que es un montaje que tiene otros intereses atrás, que no es lo que está diciendo Estados Unidos, que afirma que Bashar al-Assad es el responsable, así como lo ha dicho Gran Bretaña y Francia. Rusia, como les decía la vez pasada, vetó sanciones en contra de Siria y pide que se haga una investigación para determinar si es cierto lo que dice Estados Unidos. Allá también va a estar llegando hasta la península coreana y hasta el mar de Japón un barco estadounidense, que es un portbandero,
Así que la cosa se pone fea, man. Y ojalá y que nosotros que andamos ahí metidos como directa o indirectamente por ser muy cercanos a Rusia, nos podemos enredar, como decimos. Ahí no en las patas de los caballos, Winston, ahí en las patas de los elefantes, man. Y podemos terminar mal. Y termino mis comentarios con esta fotografía de las pintas que comenzaron a aparecer. Dice don Eden Pastora, aquí lo dijo en nuestro programa El Comandante Cero, que él no iba a andar pintando a nadie, pero que sí iba a concientizar a la gente para que pintaran las propiedades de los que... Y voy a decirlo para aclarar, porque el doctor Álvaro Leiva me escribió, me dijo, mira, no me gusta que digas en tu programa de que nosotros andamos pidiéndolo a la NICAD. Nosotros fuimos a Washington a informar sobre el tema de los derechos humanos en Nicaragua. No fuimos a pedir ninguna ley. Pero bueno, aclarando esto, digo, apareció en la casa de José Palé, allá en León, esta pinta que dice ojo, ¿verdad? Y yo le decía aquí a Pastora, pues yo le decía que es peligroso esto. Es peligroso porque hay gente que lo toma de una forma de advertencia, pero hay una gente que se lo toma muy a pecho y puede haber más de un loco aquí. Y puede agarrar vara e ir a afectar integridad de la gente o la vida de la gente. Así que nuestro llamado a las autoridades del país para que esto no trascienda, mano. Esto es peligroso. Esto es bien peligroso. Para el comandante Pastora, que dice que solamente es un acto de concientización y para que la gente señale o desprecie a las personas que han estado en Washington informando del tema político, del tema de derechos humanos, del tema relacionado con violación a la institucionalidad y al Estado de Derecho en Nicaragua, es peligroso. Comandante Pastora, autoridades del país, esto es peligroso. Cuidado, el saldo es trágico. Yo le diría que hay que ponerle atención realmente a esta situación que se ha dado. Y alguien me está escribiendo por acá, me dice, y lo de Nemesio es cierto, Manguito, que si Nemesio es el candidato a alcalde, fuentes de todo crédito para mí. No, fuentes de todo crédito para mí de todo crédito, dicen que Nemesio Porras es el próximo candidato a alcalde, no el próximo alcalde, candidato a alcalde. Ya me decían, porque pone un mensaje en Facebook sobre la sensatez. Ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de sensatez entre Nemesio Porras y cualquier otro candidato de los que estaba sonando por ahí, mano. Nemesio, por lo menos, es un deportista al que no se le puede señalar como los otros que andaban por ahí aspirando, ¿verdad? Uno de ellos que le tiraran piedras, dijo, si perdía una pelea. Pero no hay comparación, pues. Que es de dedo. El Frente Sandinista decide como quiere, mano. Ahí, ¿vos te vas a meter, Winston, en el Frente Sandinista para que lo decidan en consulta popular como lo hacían antes? Ni yo tampoco me voy a meter. Pero entre Nemesio y los que estaban sonando, hermano, de calle, como se dice. Winston se queda con Nemesio para votar, dicen. ¿Vos, Winston, vas a votar por Nemesio? Voy en la 2. ¿Vas en la 2? Bueno, pues tenés todo el derecho a hacerlo, mano. Pero, de nuevo, de fuente de todo crédito. Dice que Nemesio es el seleccionado, es un administrador, Nemesio, además de un deportista, tiene su gasolinera, está. Sí, por eso, un administrador. Hombre de negocios, pues. Que va a ser mudo, dicen, va a ser igual que la de Isitorre. Eso estamos por verlo. Yo no sé si realmente va a ser así, pues. Pero fuentes de todo crédito me dicen que Nemesio Porras es el candidato. ¿Vos, hermano, vos vas a votar por Nemesio? ¿Va por Nemesio? No, sí, por el boxeador, Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos, el doctor Néstor Avendaño está con nosotros para hablar sobre el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico del 2016. ¿Está alterado? ¿Sí o no? Y efectos que está teniendo y que puede tener más adelante esa amenaza que se llama NICAD. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos.
Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin tapujos. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Acá en Café con Vos, el saborcito de estar informados, de debatir y analizar. Antes de entrar con el doctor Avendaño, dice Guillermo Guzmán en el Facebook: Luisito, saludos y éxito en tu trabajo. Gracias. ¿Qué está pasando con Tránsito y Correos de Nicaragua? Nadie entrega las licencias y lo que hace Tránsito es ponerte un sello en la boleta de pago de multa. Hoy un mes de haber pagado y nada de mi licencia. Interesante. Acuérdense que esto comenzó funcionando más o menos bien, pero creo que de pronto se nos duerme el asunto y estamos fallando. No sé en realidad si es un fenómeno constante, pero a las autoridades de tránsito no basta con que le pongas el sello, man. ¿Verdad? Tienen que darte la licencia o llevártela a la dirección que vos quieras. Por eso mucha gente prefiere pagar, ir a tránsito a pagarla, porque no hay incertidumbre sobre si te va a llegar o no te va a llegar el documento. Winton. Dos mensajes. Saludarme a Augusto Carballo. Dice: por fin terminó la Semana Santa para seguir viendo Café con Vos. Saludos, Luis. Espero que disfrutara de los días santos. Dice William Mendoza Vega. Saluda desde Alajuela, Costa Rica, a mi bello Nicaragua, aquí en sintonía de Café con Vos. Gracias a los amigos que nos están siguiendo siempre. Y andan unos, doctor, ya para hablar con el doctor, andan unos que andan tristes porque se acabó la semana. Qué barbaridad, no es suficiente. Ya les adelanto, 1 de mayo cae el lunes, no se preocupen, ya viene el fin de semana largo, nuevo hombre. Winton. Desde el 31 van a darlo, no me digas, qué barbaridad. Desde el 30. Qué bárbaro. Sí, hombre, 30 de abril. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Leía su blog y fue por eso que me interesé en platicarlo con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Sí. Hay alteración en los datos que nos han dado alrededor del crecimiento económico del 2016, ubicado, según el Banco Central, en 4.7%. Yo diría no alteración, yo diría que no hay suficiente conocimiento de la realidad económica del país. El Banco Central no tiene suficiente información. Tienes razón en lo que estás diciendo. Sobre lo que está pasando en la economía del país. Y entonces, entonces ¿quién nos puede informar? Especialmente en el ámbito de la producción. El Banco Central lleva excelentes estadísticas monetarias, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, correctas estimaciones fiscales, presupuesto de la República, con el Ministerio del Trabajo, datos aproximados a la realidad del mercado laboral, salarios, desempleo, subempleo,
pero en producción hay problemas. Fíjate una cosa curiosa, Luis. ¿Qué hace el Banco Central coordinando reuniones con las cámaras de producción? El gabinete de producción, que se le llama. Eso deben ser los gabinetes, llamémosle, sectoriales, no globales. El MAC con los productores agropecuarios. El MACFOR, pues. Industria con los productores manufactureros. Unific. Energía y minas con los mineros y con los generadores de electricidad. Pero ahora todo se concentra en el banco. Todos confluyen en el banco. Digo, ¿por qué? Lo que deben confluir en el banco son los financieros. Deben los exportadores, para hablar del tipo de cambio real de sus exportaciones. Pero es curioso el hecho de que se le está quitando autoridad a las instituciones sectoriales para poder fortalecer este sistema de información. Un banco central realiza la estimación del Producto Interno Bruto con base en encuestas creíbles a los productores. Pero hace un par de meses, o un poco más, 3, 4 meses, analizando la página web del Banco Central, detecto que hay 20 productos clave de la economía que el Banco Central no tiene ninguna información. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en ese momento estaban los granos básicos, oro, telecomunicaciones, o sea, la telefonía digital, no se tiene información. En fin, hay 20 indicadores clave que una vez recuerdo al colega Ovidio Reyes decir, si el Banco Central no tiene los datos, pues ¿qué hacemos? Los estimamos. Pero es un gran error hacer estimaciones de escritorio para determinar cuál es el Producto Interno Bruto. El crecimiento real de la economía. Sí. Desde hace años también le sugerí yo al Banco Central que cuando llegara a la conclusión de cuál era el crecimiento económico para un año determinado, lo sometiera a varias pruebas para confirmar si esa proyección es correcta o no era correcta. Aprovecho para los televidentes y para los radioescuchas. Sí. El consumo de energía eléctrica es una variable fundamental para decir o confirmar cuánto creció la economía. ¿Cómo se hace para que la gente lo entienda? ¿Cuánto consumimos en megawatts hora versus un dato que significa si el PIB aumenta 1%, cuánto aumenta ese consumo? Pero nosotros ya conocemos el consumo. O sea, vamos a confirmar cuánto creció el PIB. Y este crecimiento es mayor del 6%. El crecimiento de 2016. De 2016. Para el PIB. Para el PIB, en relación al consumo de energía. Sí. Después me pregunto, ¿cuál es la recaudación real sin inflación de los impuestos indirectos que pagamos al gobierno central? Recuerda que eso está más vinculado a las ventas. Si hay más transacciones, hay más producción. Claro. Me sale por ese concepto de elasticidad, conociendo cuánto crece, si el PIB crece 1%, cuánto crece la recaudación sin inflación. Pero nosotros conocemos cuál fue la recaudación. Por lo tanto, vamos a comprobar cuánto creció el PIB. Crece más del 6%. No estoy diciendo que sea esa la tasa de crecimiento. Pero no es 4.7 tampoco. Pero no está muy alejado, rezagado de lo que oficialmente se dice. 4.7%. Por consiguiente, yo creo que el Banco Central no somete
aprueba su propia estimación del PIB. Ojalá que el Banco Central tuviera el apoyo político, en este caso el señor presidente de la República, para que se convierta en el cabeza del Sistema Nacional de Información. No que vaya a sustituir a las instituciones sectoriales para obtener la información. Creo que es una mala costumbre en el banco. Yo me acuerdo que en tiempos del doctor Alemán, cuando era presidente, el doctor Arnoldo Alemán, el presidente del Banco Central se ufanaba en fijar la tasa de transporte, el precio o la tarifa del transporte colectivo en buses urbanos. ¿Qué anda haciendo? El presidente del Banco Central. Me refiero al abogado Noel Ramírez. ¿Qué anda haciendo un presidente de un Banco Central en una mesa con transportistas? Como dice el presidente Ortega, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Así que no es que hayan alteraciones. Hay poca base estadística pero para eso. Es raro, me refiero, aparte de lo que usted me dice, pues, de que está prácticamente confluyendo todo el sector económico, empresarial, productivo, industrial en el Banco Central. No debería, el gobierno no debería de decir o sea, si el crecimiento es más del 5%, pues yo creo que es una noticia positiva, digo yo, ¿no? Es decir, sería positivo. Hemos crecido más del 5%, hemos crecido el 5.5%, hemos crecido casi el 6%. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no registrarse bien y decir que esta es la realidad? Te voy a decir, después dice la realidad y en silencio. Por ejemplo, en 2012, que es una revisión publicada, estoy esperando el anuario estadístico para ver toda la serie, el PIB creció más del 6%. ¿El 2011? En 2012. 2012. Pero para nosotros había crecido alrededor de 5%. ¿Por qué 5 años después, inclusive, era 2012 a 2016, el Banco Central viene a decir que en 2012 el PIB creció más del 6%, cuando nadie se acuerda de 2012? Uh-huh. Ahora, si se hace el cálculo del periodo, doctor, ¿dónde estamos? El cálculo 2012-2016. Crecimiento. Un crecimiento promedio anual de 5.4%. Yo cuando he dicho como coordinador de la actividad técnica de Ecopades que la economía ya está creciendo entre 5% y 6% anual, no me estoy refiriendo al crecimiento promedio anual de una serie, sino en el año específico. Y yo espero que el Banco Central se preocupe un poco más por la calidad de su información estadística. Pero es realmente preocupante, y lo digo honestamente como periodista, como ciudadano, es realmente preocupante que no tengamos de la fuente oficial, del rector de la economía nacional, que no tengamos información fidedigna de calidad y de calidez también. Sí, te vas a ir de espalda. Has oído decir que la productividad es un grave problema en la economía. Uh-huh. Pero desde 2012 no tenemos datos del empleo por actividad económica, no hay disponibilidad de datos. Se habla en términos generales. Solo se dice el empleo total, pero si quieres ver cuánto produce la agricultura por persona ocupada, no puedes porque no hay disponibilidad de datos, que es el tema de la productividad. Entonces, ¿qué diría Ovidio? Pues hay que estimar el dato de la ocupación para ver cuál es la productividad. No debe hacer eso el Banco Central. Incluso agrego un tema más sobre esa preocupación fundamental para el funcionamiento del banco. El personal técnico encargado de elaborar las cuentas nacionales debe ser, llamémoslo así, muy bien cuidado por las autoridades superiores del banco. Debe evitar la rotación de ese personal en otras actividades. Debe preocuparse por una adecuada y atractiva remuneración al trabajo de esta gente. Debe preocuparse por elevar la capacidad técnica de esta gente. O sea, debe preocuparse en formar profesionales de carrera dentro del Banco Central. Que den estabilidad y que sepan ellos que están haciendo un trabajo y que hagan lo que hagan.
Digan, esto es y punto. Esto es. Sin el miedo que los vayan a no importa lo que diga Néstor Avendaño, esto es el resultado. Pero te has fijado en algo, que siempre que hago estas observaciones que no son destructivas, yo trato de aportar y que el banco se preocupe, guardan silencio. Bueno, aquí ningún ministro te contesta. Eso lo has observado. Hay pocos. Contados con los dedos y me sobran dedos en la mano, sí. Una mano. Pero estas cosas que son nacionales, muy poco uno obtiene respuesta. Eso demuestra o te confirma la debilidad técnica que tiene el banco. Y yo soy educado en el Banco Central. Yo sé cómo se manejan las cuentas nacionales, ¿verdad? E incluso te puedo decir que debe haber una preocupación de preparar a nuestro personal con esas misiones técnicas que vienen del FMI, que vengan a preparar a esta gente, enviar a estudiar al exterior a gente especializada en temas particulares de la macroeconomía. Pero yo no creo que exista un plan de este tipo, un programa de este tipo para elevar la calidad técnica profesional de estos jóvenes que están laborando en el banco. Hasta ahora no lo conozco. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor Avendaño. Cuando volvamos seguiremos hablando con el doctor Néstor Avendaño acerca de otro tema que está ahí. Hay mensajes de ustedes que voy a leerlo, así que no se preocupen. La NICAD ya ha tenido un efecto económico. Esa amenaza que está en camino y como les decía que según fuentes está lista para aprobarse en el mes de julio en el Congreso estadounidense, ¿ya ha tenido efecto o qué efectos podría tener en el futuro inmediato? De esto y más conversaremos con el doctor Néstor Avendaño, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Voz. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos Información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Voz. Ya pasó Semana Santa, pero quiero recordarles que su confort, porque el calor sigue, ahí estaban diciendo los dineteros, la ola de calor va a seguir, así que tiene que ir a buscar su confort a Coirsa, con calidad y mejor precio siempre. Adquiera su aire acondicionado Inverter, con instalación y protector de voltaje gratis, con financiamiento disponible y asesoría gratuita. Para mayor información visite www.coirsanicaragua.com o marque 2248-3877. ¿Dónde vio o escuchó este mensaje? En Café con Voz, y pregunte por el descuento, ya sabes, ahí se lo van a dar. Hay varios mensajes, doctora. Acá está Javier Álvarez en el Facebook de Café con Voz y dice lo siguiente: doctora Avendaño, ¿es significativo para el país el costo económico que el gobierno utiliza para mantenerse en el poder? Por ejemplo, en corrupción, publicidad, órganos represivos de vigilancia social, compra de conciencias y armamento. Esa es una de las participaciones. Acá está Froilán Amaru Rivas Carvajal. Vamos a ver, dice un mensaje bastante grande. Les pido por favor también que tiene que ver con Eden Pastora, así que quiero hablar más con ya lo de Eden Pastora. Hicimos el mensaje, el llamado para que tengamos la prudencia que se debe en casos como este. Dice por acá Max Juárez: Luis, el Banco Central no lleva estadísticas de nada, solo son especulaciones de gatos negros. Hay que abrir los ojos. Si los 6 empresarios más grandes de Nicaragua pagaran todos sus impuestos, ningún pobre tendría que pagar impuestos. Así de sencilla es la realidad. Preguntar al doctor Avendaño que nos ilustre a su consideración quiénes son los 6 empresarios más grandes de Nicaragua para saber qué tan pobres somos. Doctor, el costo de lo que preguntaba primero el amigo, y ahora esto del tema de los empresarios que tienen más plata.
Bueno, te digo, es más fácil responder la primera pregunta, pero te diré que existe un gran costo económico si se tolera la corrupción, si no se fortalecen las instituciones, como estábamos hablando en el segmento anterior, ¿verdad? Sobre el Banco Central. Sí. Si no se respeta la institucionalidad, si no, yo diría, si no se actúa acorde con la ley. Si no se castiga la corrupción, si se fomenta la corrupción, porque aquí se fomenta la corrupción. Ese es un gran problema que tenemos. Y eso significa un gran costo económico para el país. Acá la Contraloría está... El Contralor Lame Winston sigue ausente. Sigue Luis Ángel Montenegro Espinosa ausente. La Contraloría. Yo decía Lame. No, ve, si usted mal pensado, doctor. No. Lame es Luis Ángel Montenegro Espinosa. Sí. Muy bien. Igual le pasó a Winston. Igual le pasó a Winston. Y no seas irrespetuoso. Pues le digo, sí, esa es la... No, yo no es irrespetuoso. No, le digo a Winston, porque la gente pensaba que... Pero te diré que ese costo es, llamémoslo así, imposible de estimar directamente en este país. Podemos hacer grandes aproximaciones. Incluso hay estadísticas que dicen que los mismos empresarios dicen que uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la corrupción. Es la corrupción. Pero no es un problema de hoy. No. Es un arrastre histórico. Y hay muchos corruptos que es gente muy honorable en este momento. Don señor, le dice. Y que vienen de gobiernos anteriores. Sí, venimos arrastrándolos. Tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema. Y que tienen cuentas pendientes. Así es. Pero... Y que por arreglos políticos no pagan por lo que deben de pagar. No devuelven lo mal habido a los nicaragüenses. Ese es el verdadero nombre. Entonces no se castiga la corrupción, por eso le decía. Pero hablemos... Ahora, sobre los millonarios... Los millonarios que no pagan impuestos, dicen los... Le vamos a decir a Forbes, la revista Forbes, que la venga a hacer. Vamos a darle esa tarea a Forbes. Doctor, la NICAD ya ha tenido, según su percepción, la NICAD, un efecto en Nicaragua económico, de inversión. Mira, yo estoy más preocupado que el año pasado en este tema. Como nicaragüense, no como economista. Yo no quiero que el país retroceda a lo que nosotros ya conocemos en el pasado. Sería una situación similar, pero sin conflicto bélico. Y la historia económica muy bien nos dice lo que va a ocurrir si no se resuelven estos problemas. Porque el hecho no es que te quiten 250 millones o 300 millones. Esto provoca incertidumbre empresarial. Esto provoca incertidumbre entre los consumidores. A ver, doctor. Yo hablo del efecto que puede tener esto desde el punto de vista de los 250 millones, porque estamos metiendo esos 55 millones para educación, por ejemplo, que son para los próximos 5 años. Pero eso no se va a afectar porque ya está aprobado. Sí. Pero lo que sigue causa un desbalance en toda la economía de Nicaragua. Si esos millones no entran, si estos préstamos blandos, si los millones posteriores, si se aprueba la NICAD como se va a aprobar, que es lo que... Hay que ver la implementación. Lo que tenemos que buscar cómo frenar es la implementación de esta ley, con los cambios que se han pedido. Pero le digo yo, a ver, es los millones que faltarían en el país, que son 250, a partir de que Estados Unidos comienza a vetar los préstamos, causan un desbalance absoluto en las finanzas del país. Pero ese desbalance, llamémosle, es más bondadoso que malvado cuando se afectan otras variables económicas por la sanción política. Y me refiero a la principal fuente de recursos externos que recibe Nicaragua en este momento. Se llama inversión extranjera directa. Que ahí se estaba cuestionando hace unos días que si había crecido, había bajado, que si se mantiene. Anda alrededor de 1.440 millones de dólares. Es ahí donde está la incertidumbre. Y esa no hay que esperar 3 años cuando comience a vetar a Estados Unidos. Esa comienza este año. Cuando tu pregunta me dice, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Si eso se aprueba,
Recuerda lo que decía aquí, en paz descanse, Antonio Lacayo, ¿verdad? El capital es el más miedoso. No hay nada más miedoso que $1.000.000. Así es, ¿verdad? ¿No? Así es. Y por lo tanto, es a eso que le llamo incertidumbre empresarial. ¿Crees tú, Luis, que en este momento los empresarios están diciendo invirtamos en forma expansiva? Sin miedo. Sin miedo. No. Yo creo que ya están reflexionando lo que podría ocurrir. No estoy diciendo que está desapareciendo la inversión, está desacelerándose el ímpetu. O sea, para invertir. cualquier empresario que está pensando invertir en Nicaragua en los próximos 5 años, por ejemplo, o en este año, ya está así, rascándose la cabeza. Hombre, ¿qué hago? ¿Qué pasaría si ocurre eso? ¿Y qué piensa el consumidor? ¿Cómo nos vamos a abastecer después? Si ya conocemos lo que ocurrió en los 80. Ese es el gran problema. ¿Y qué diría el gobierno? El espejo más cercano que tenemos es Venezuela, pues, con esa crisis que tiene por falta ¿Y qué diría el gobierno? De bienes y de servicios. ¿De dónde voy a recaudar impuestos para responder a las necesidades de la población? Pero yo veo que en el gobierno no hay preocupación. No hay preocupación. Yo aquí dije una vez, y en este canal, allá en octubre, cuando se aprobó la primera iniciativa, ¿te acuerdas, verdad? Uh-huh. El único que puede resolver este problema se llama presidente Daniel Ortega. En sus manos está todo el argumento para detener esa iniciativa. Pero escuchamos al presidente Ortega el 22 de febrero de este año, uh-huh, cuando llegó a rendir su informe allá a Los Palmes, que estaba la Asamblea Nacional que se trasladó, uh-huh, que no fue un informe, sino que fue un discurso, y el informe después lo mandó por escrito. Aquí no hay plan A, ni plan B, ni plan C. No, aquí no hay plan B ni plan C, dice, solo plan A, adelante Nicaragua. Y eso se refiere a Nicaragua. Entonces uno se pregunta, ¿para dónde vamos? Quizás pensó, me voy a atrever a pensar sobre el presidente. A especular. No, tal vez pensó en la sanción económica. Podemos seguir adelante. Recuerda que... O sea, pensando en los $250 millones sí, que serían bloqueados, por llamarlo de alguna manera. Que en gran parte ya ha sido contratado con el BCE. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, los fondos que estaban ahí. Sí. Y sigue aprobando el BID y el Banco Mundial, como tú decías en la noticia de hoy. Que hizo un plan A, seguimos con eso. Pero se le olvidó al presidente, en mi opinión, de que puede salir afectado no solamente la inversión extranjera directa. Fíjate, cuando un político que es muy agresivo, como el presidente Trump, su silencio e ignorancia sobre lo que está pasando aquí, en mi opinión como economista, se vuelve más peligroso. Él es confrontativo. ¿Te has fijado cómo actúa políticamente el señor Trump? Sí. Pero sobre Nicaragua nunca ha hablado. A ese tipo de político hay que tenerle un poco más de cuidado. Más miedo todo. Hablando en términos nica, hay que temerle más. Pero acá no se ve ningún temor. Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto? Si la NICA se aprueba este año, a mediados de este año, los efectos comenzaremos a sentirlos impactantes en el tercer trimestre de este año. No porque se ha ido el BID o se ha ido el Banco Mundial, no porque ya hay una contención del gasto inversionista. Veamos cómo va a resolver este problema las autoridades gubernamentales de Nicaragua. Vamos a poner los teléfonos en pantalla para que ustedes, amigos televidentes u oyentes, tengan la oportunidad de meter, como decimos, la cuchara en el café. Dice por acá, no, este no tiene que ver con los temas, con otro tema que ya abordamos al inicio. Doctor, yo sé que usted es economista, pero todo esto que ha ocurrido a nivel global, toda esta bulla que hay, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, Siria, nosotros andamos
acaba de aparecer en Washington Post un artículo en el que estamos involucrados nosotros, con que los tanques rusos tienen inquietos los gringos, clonas de este sistema de satélites tienen inquietos los gringos. Este edificio que están construyendo para la capacitación de lucha antinarcóticos y los ejercicios de los soldados rusos también tienen problemas, tienen chivas los gringos, como decimos. ¿Eso causa algún tipo también de incertidumbre económica? ¿Puede impactar también en la economía? Esos son los argumentos para dar el otro paso. No solamente los argumentos que se mencionan en la NICAAT. Eso fortalece a la NICAAT. ¿Por qué Nicaragua? Fíjate, y no lo digo yo, lo vimos en el pasado. Nicaragua invitó a varias fuerzas armadas de distintos países, entre ellos Rusia y Estados Unidos, para unas prácticas en el Caribe. ¿Por qué no lo hace ahora? Es una buena pregunta. Para calmar y disipar esos temores internacionales alrededor de nuestro país, de nuestras autoridades. Bien lo puede hacer y con eso calma. Pero ¿quién decide eso, estimado? Hay amigos en el teléfono, queremos ver qué tienen que decirnos acerca de lo que estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño. ¿Aló? Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Lo escucho, amigo. Sí, quería saludar a Néstor. Mucho gusto, Néstor. Habla el licenciado Juan Carlos Alvarado. ¿Aló? Mucho gusto. Hermano, fíjate que estaba analizando parte del contenido del diálogo que tienen ahorita el expositor y Luis, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que hemos tenido en este momento es el no control de la ayuda venezolana que no entró al presupuesto que la tiene un grupo y un partido. Uno de los problemas más graves. El otro problema que tenemos, la autonomía municipal se quitó en la alcaldía y hay corrupciones generalizadas en ese lugar, ¿oí? Y la Contraloría, que no está haciendo absolutamente nada, que debería ser cerrada, y este dinero, mandarlo a educación, porque la Contraloría está muerta en este país, ¿oí? Básicamente, si nosotros no controlamos lo que son los ingresos correctamente y que el Parlamento analice lo que está pasando en este país, quién sabe qué está ocurriendo, ¿oí? Entonces, como un grupo de este gobierno y un subgrupo apegado a él y los allegados y los otros, me imagino yo, los 7 millones de nicaragüenses, tal vez unos 15,000 son los que viven bien en este país, el resto no vive bien, ¿verdad? Porque están viendo ahí el desempleo, una cantidad horrorosa, el subempleo, la gente anda poniendo caramancheles para sobrevivir. Entonces es un dolor de cabeza terrible el aspecto económico. Algunos hablan que la macroeconomía está bien, pero eso se debe a que Chanito Aguirre le estaba haciendo el huevo al gobierno y estos van calladitos detrás. Pero al final, ¿qué es el asunto aquí, hermanito? Esa perspectiva de acercamiento a los rusos que están quebrados y solo les interesa vender armas, les interesa tener los 4 países que los tiene rehén como colonia rusa. Es un dolor de cabeza que deberíamos asentar lo que Nicaragua ha sido un país correcto, transparente, trabajador, y que el presupuesto general se apegue a todas las entradas que entren, que básicamente, y la redundancia, que entre ese dinero ahí. Gracias por su llamada. Si hay otra llamada, pasarla rápido, Winston, por favor, la que está entrando. Dame los mensajes, pues, lee los mensajes. Ok, doctor, para mientras lee los mensajes, Winston. ¿Lo que dijo el amigo? Bueno, un largo comentario, ¿verdad? Sí, pero particularmente no es este. Acá tengo un mensaje que dice de Carlos Aguilar en el Facebook de Café con Voz. La NICAAT es pura calentura de la senadora Liliana Ross. A Trump no le conviene pelearse con un aliado de Rusia. El plan al que se refiere a Daniel Ortega delante de Nicaragua es que todos paguemos los impuestos. Hoy día solo el 50% medio pagamos los impuestos. Daniel ahorita está forrado de reales y de empresas tanto nacional como extranjero. La NICAAT es pura bulla y sin tambores. ¿Cree usted que así sea, doctor? creo que no. Quien escribió eso también Carlos Aguilar. Se le olvidó Siria, que es aliado de Trump. Yo creo que la NICAAT debió haber una NICAAT hecho por nicaragüenses, no por Estados Unidos. Ah, no, totalmente de acuerdo. O sea, para resolver nosotros mismos. Para resolver nosotros mismos estos problemas. Viene de afuera también impulsada por un grupo de nicaragüenses que se fue a quejar. Debieron haberse quejado sólidamente, consistentemente aquí adentro del país. E incluso unirse a las autoridades para evitar que venga
una sanción política de esa envergadura, porque no es cualquiera que se está sancionando, es la economía más poderosa, es el país más poderoso del mundo que está diciendo ejecútese. Ese es el grave riesgo. Fíjate que los riesgos económicos y financieros que tiene Nicaragua, y eso lo sabe muy bien el presidente Ortega, está en niveles muy bajos, muy bajos. Pero el riesgo país, que ya está siendo tomado en cuenta por los inversionistas, ante tu pregunta, pues no es que me lo han dicho, es una reacción lógica de cualquier inversionista. Ese riesgo país está alimentado por el riesgo político que tenemos aquí dentro. Hay mensaje, Winston. ¿Winston? Sí. A ver, vamos a ver si los mensajes que nos han enviado los amigos. Dice, para que se corrija la corrupción del gobierno hay que comenzar por ahí, a correr a todos los corruptos y ladrones, diputados y ministros, dice por acá. ¿Hay otros mensajes? ¿Es viable para usted especular sobre una eventual recuperación del precio del petróleo para volver a levantarse económicamente con la ayuda de Venezuela, doctor? No, no es viable porque el precio del petróleo no va a llegar ni a 60 ni a 70 dólares. Recordemos que el convenio petrolero se dio cuando el precio del barril está arriba de 100. Ahí sí es viable. Es viable. Bueno, doctor, le dejo unos segundos porque el tiempo se nos ha acabado para sus comentarios finales. Bueno, yo siempre he señalado que hay que actuar con cordura y pensando en positivo para el país. Yo creo un consejo al presidente. Yo siempre desde la llanura le envío consejos al presidente. Si lo escucha bien, si toma algo mucho mejor. Ya lo que hace él, ya usted hizo lo que tenía que hacer. Como nicaragüense, yo le diría que debe dar un paso adelante y decir, estas son las reglas del juego. Mi voluntad política es esto, esto y esto y esto. Yo diría que lo más demandado es la transparencia electoral frente a las elecciones de noviembre de 2017. Y reconstruir la institucionalidad en general. Falta. La independencia de los poderes es vital. La lucha contra la corrupción, el castigo. Que prometa tres cosas, estas tres cosas que hemos dicho, y diga, y vamos a hacer una rendición de cuentas al final de este año. Como esta tarea, yo te aseguro que desarma al grupo de congresistas que están levantando. Adiós, Nicaragua. Gracias, doctor Avendaño, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, son las opiniones del doctor Avendaño, economista independiente, uno de los más respetados que hay en nuestro país. A ustedes les agradezco, como siempre, su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.